Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? Que vais a dejar a una familia en la calle. Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Pues vámonos antes de que venga. Que me echen, que está en mi casa. Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal. Esa niña que viste necesita ayuda. Es tan importante. Tú harías exactamente lo mismo. Yo no me jodo la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo. Lo he hecho todo mal, amiga. No ha hecho nada mal, para nada. Que esto lo vamos a parar. El otro día fue el preestreno de Los Márgenes, la película dirigida por Juan Diego Botto, con un guión en el que participó la periodista Olga Rodríguez. El filme cuenta con Penélope Cruz y Luis Tosar, entre otros, como protagonistas. La película es un homenaje a la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca y los personajes están basados en personas reales que vivieron y participaron de las luchas por el derecho a la vivienda. Hoy Anita Fuentes, en nueva temporada, a partir de las 9, va a entrevistar a Juan Diego Botto para hablar de la película. Bueno, el caso es que a la presentación en sociedad de la película acudieron activistas y abogados actuales de la PA y también activistas y abogados de la PA de hace algunos años, como por ejemplo Alejandra Jacinto, que hoy es la precandidata de Podemos a la Asamblea de Madrid, o el abogado Rafa Mayoral, que hoy sigue defendiendo el derecho a la vivienda como diputado de Podemos en el Congreso. También estuvo la ministra Irene Montero, que fue activista de la PA, y también fueron dos ministros del PSOE, Miquel Iceta e Isabel Rodríguez. Y por lo que sé, a Iceta y a Rodríguez les gustó y les emocionó mucho la película. Decía el bueno de Javier Crae, tú mucho partido pero, ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Está muy bien que ministros del PSOE vayan a ver una película que homenajea a la PA, que pone rostro a las víctimas de los fondos buitre y que reivindica el derecho a la vivienda. Y está aún mejor que se declaren emocionados después de verla. Pero entonces, ¿por qué narices el PSOE lleva años bloqueando la ley de vivienda que pactó con Podemos? Menos chaquetitas de pana en campaña, menos lágrimas de cocodrilo y más respetar lo pactado. Hoy en La Base te explicamos los problemas del PSOE con la ley de vivienda, analizamos por qué la vivienda debe ser un derecho antes que un bien de mercado y explicamos también por qué la lucha por la vivienda es una lucha contra los grandes buitres del capitalismo internacional. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de una ley de vivienda pendiente en España y Sara Serrano nos dará algunos datos sobre la situación de la vivienda en España. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a contar algo muy interesante. Si los fondos buitre son dueños de buena parte de los medios de comunicación, ¿es posible que los profesionales de esos medios de comunicación escriban contra los intereses de esos fondos buitre? Seguro que sí, porque al fin y al cabo cualquiera que ejerce el periodismo lo puede hacer tranquilamente contra los propietarios de su medio, ¿verdad? ¿Qué tal, Manu? Claro que sí, también puede llover hacia arriba cualquier día de estos. ¿Qué tal, Pablo? Y hoy Inafino Génova va a explicar a muchos seguidores latinoamericanos de La Base lo que significa el problema de los desahucios en España, lo que significaría una ley de vivienda y nos va a traer informaciones y datos muy interesantes. ¿Qué tal, compañera? Bien, Pablo, aprendí mucho preparando esta sección porque ni yo sabía que estaba tan grave la cosa. Todos aprendemos mucho trabajando en este programa y hoy vamos a contar con la ministra Ione Belarra, la impulsora de la ley de vivienda, que a pesar de estar a punto de parir, no está ni siquiera en el ministerio, está ya en casa, nos ha atendido para darnos algunas claves en una entrevista exclusiva que le agradecemos mucho. Así que con este programa tan bonito que quiere ser también un agradecimiento a la película de Juan Diego Botto en Los Márgenes, arrancamos, Lolo. La base de datos. Sara Serrano, buenas tardes, buenos días en América Latina. Bueno, los presupuestos aprobados para 2023 han dejado fuera la ley de vivienda que sigue bloqueando el PSOE a pesar de que la pactó con Unidas Podemos. La norma, que pretende limitar los precios de los alquileres e hipotecas, frenar los desahucios y crear un parque de vivienda pública, entre otras cuestiones, se ha quedado fuera de la hoja de ruta económica para el próximo año, justo cuando hay una espiral de precios en alquileres e hipotecas.
La Ley de Vivienda formaba parte del acuerdo de coalición del Gobierno y fue, de hecho, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, pero a pesar de que existe un compromiso en tramitarla con urgencia, aún no se han comenzado los trabajos de la ponencia en el Congreso. Bueno, ¿cuáles son las discrepancias entonces entre el ala derecha y el ala izquierda del Ejecutivo? Bueno, el principal escollo en la Ley de Vivienda está en los topes de los precios del alquiler. El ala derecha del Gobierno quiere restringir los límites en los precios de los alquileres a los grandes propietarios, mientras que el ala izquierda del Gobierno quiere extenderlo a todos los alquileres. Un inciso, a día de hoy y hasta que finalice el año, la revisión de la renta de los alquileres está limitada al 2%. Esta medida se aprobó en el marco del plan de choque contra la guerra de Ucrania, pero está por ver si se extenderá o no más allá de diciembre. Bueno, pues Unidas Podemos sostiene que la ampliación del tope a todos los propietarios facilitaría además el acuerdo con el resto de aliados progresistas. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado la resistencia del PSOE a desbloquear la Ley de Vivienda en estos términos. El PSOE ha mostrado una resistencia total a desbloquear la Ley de Vivienda, a pesar de que los altísimos precios de la vivienda, tanto de los alquileres como de las hipotecas de tipo variable, son uno de los problemas principales de millones de personas en nuestro país. En mi opinión, esta resistencia solo se explica porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria y no tiene un compromiso firme con el impulso de la vivienda pública. Además, Belarra ha llamado a la movilización social para presionar al PSOE para que acepte tramitar la Ley de Vivienda. Por ese motivo, quiero pediros que en los próximos meses, todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, que no es humano echar de sus casas a familias vulnerables sin una alternativa habitacional, o que la Sareb, ese banco malo que los españoles y las españolas compraron con dinero público, debería poner todas sus viviendas al servicio del parque público de vivienda, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la Ley de Vivienda. Quizás solas no podamos, pero juntas estoy segura de que lo lograremos. Bueno, la PA y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ya han anunciado movilizaciones y los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, también están exigiendo que se tramite de forma urgente la Ley de Vivienda. Sí, mientras tanto el PSOE señala que la tramitación de la Ley de Vivienda choca frontalmente con el proyecto de Gobierno y las competencias de las comunidades autónomas. Vamos a escuchar al que fuera portavoz en el Congreso, a Héctor Gómez. Porque choca frontalmente con el anteproyecto de ley tramitado en Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre, punto 1, y también choca con las competencias de las comunidades autónomas en este ámbito. Por lo tanto, entendemos que la tramitación de ese anteproyecto debe seguir en segunda lectura y cuando entre aquí, pues incorporar y abrir un debate con el resto de grupos para incorporar. La competencia para la aplicación de los topes a los alquileres es autonómica y el PP ya ha anunciado que boicoteará la ley desde los lugares en los que gobierna. Vamos a escuchar a Pablo Casado al ser preguntado por esto en el programa de Ana Rosa. Hay una instrucción desde el Partido Popular para que se aplique o no se aplique. Bueno, lo que hay es principios y nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado toda tu vida trabajando y por tanto no se va a aplicar. Ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%. Es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al Constitucional. Hombre, Pablo Casado, qué tiempos. Sí. Bueno, hay un personaje que explica muy bien el conflicto de intereses que tiene el PSOE con la Ley de Vivienda. Se trata del exministro de Industria del PSOE y exalcalde de Barcelona, Joan Clos. Actualmente, Clos es presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler y de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias. Ambas patronales inmobiliarias se han posicionado ya frontalmente en contra de la Ley de Vivienda. De hecho, Asval consideró una mala noticia para el mercado el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para regular los alquileres. Estas asociaciones están además participadas por fondos de inversión como Blackstone. Ya les contaré luego sobre el Blackstone y su parque inmobiliario, que se han ganado trabajando, ¿no? Un pequeño parque. Sudor de su frente. Pues Joan Clos intervino hace unas semanas en un acto organizado por la Escuela de Arquitectura y Diseño en Madrid. En su intervención se dedicó a defender la necesidad de seguir construyendo vivienda nueva, porque no hay suficiente vivienda vacía en nuestro país, y a difamar en contra de la regulación de los alquileres. Esto es lo que le contestó un activista del Sindicato de Inquilinas que estaba presente en el evento. ¿Y por qué no dice usted cuál es la labor que juega en todo eso? ¿No? Porque está hablando de que el Gobierno central realmente podría hacer algo
para intervenir en toda esta situación, ¿no? Estamos hablando de que hay un problema real de vivienda de alquiler. Usted mismo está diciendo que los que tienen este problema, sobre todo son los migrantes, somos las personas jóvenes, son las personas que no vamos a heredar. ¿Por qué no dice que hace ese 3%, que es justo el que le paga a usted? Yo creo que aquí hemos traído al señor Clos como una voz objetiva, como una voz profesional, con alguien neutral. Pero lo que está claro, ¿por qué no dice abiertamente su presentación del evento de Ben Bright? Lo han mencionado rápidamente, pero a usted le paga Blackstone para ser el presidente de Asval. Usted está financiado para usar sus contactos políticos del PSOE por haber sido alcalde, por haber sido ministro y bloquear una ley de vivienda efectiva en España. O sea, ahora mismo tenemos una ley de vivienda en debate y usted dirige el lobby inmobiliario, usted dirige la patronal inmobiliaria financiada por los fondos buitres. Vamos, que este tipo, Joan Clos, que además de ministro del PSOE y alcalde de Barcelona, fue nada menos que director ejecutivo de la ONU en un programa dedicado a vivienda, ahora está al frente del lobby inmobiliario que veta la regulación de los alquileres en España. Marca PSOE. 140 y pico años de historia. Joder, con los hijos de Pablo Iglesias Pose. Hay que joderse. Esto explica también algunos pasos dados por el PSOE en dirección contraria al espíritu de la Ley de Vivienda. El PSOE registró hace unos días 2 iniciativas en el Congreso que permiten los desalojos exprés en caso de allanamiento o usurpación. Y ahora tu partido progre, el PSOE, asumiendo el marco de la derecha de que el principal problema del acceso a la vivienda es que te vas a ir a comprar el pan y te van a ocupar la casa, ¿verdad? Y no la subida de los precios de los alquileres y las hipotecas. Ya lo decía Javier Crae, hombre blanco a hablar con lengua de serpiente. Y así seguro que ganamos las próximas elecciones a la derecha, Seguro. asumiendo toda su Sí. agenda y sus marcos. Ese es el buen camino. Bueno, este dato lo hemos dado ya varias veces aquí en la base, pero creo que es importante recordarlo una vez más. En España, la principal causa de inseguridad habitacional no son las ocupaciones. Según datos del Instituto Cerdà de 2017, la ocupación afecta solo al 0,3% del parque de vivienda total. Bueno, y si no es la ocupación, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan los españoles a la hora de encontrar casa? Pues en primer lugar, el principal problema son los altos precios de los alquileres. Los precios del alquiler han subido un 50% entre 2015 y 2020. Según datos de Comisiones Obreras, 3 millones de personas, es decir, 2 de cada 5 de las personas que viven de alquiler, destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler y 1,4 millones destinan más del 50%. Que es insostenible esto. Totalmente, y en el caso de los jóvenes es aún peor. Una persona joven que quiera emanciparse en solitario tendría que destinar nada más y nada menos que el 82% de su sueldo a pagar el alquiler. Esto al final se traduce en que solo el 15% de los jóvenes de nuestro país están emancipados. En segundo lugar, otro problema habitacional grave está provocado por los desahucios. En 2019, último año antes de la pandemia, hubo más de 54.000 desahucios y en torno al 70% de estos desahucios se correspondía a viviendas en alquiler. Esto supone casi 20 puntos de diferencia respecto a 2015. De hecho, hace unos meses la ONU le volvió a dar un palo a España, ¿no? Condenándola a indemnizar a una familia desahuciada de su hogar sin alternativa habitacional. Sí, y mientras tanto se sigue desahuciando gente, mientras tanto en España hay 3,4 millones de viviendas vacías. Pero el problema es la ocupación. Y bueno, aparte de eso, en España hay un parque de vivienda social que es claramente insuficiente. En nuestro país hay menos de una vivienda social por cada 100 habitantes. Y esto es algo que contrasta enormemente con los países de nuestro entorno. En Francia hay 7,2, en Dinamarca 9,5, en Austria 10,3 y en Países Bajos 12,5 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Muchas gracias, Sara. Muy buenos datos. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Y llega el azote del poder mediático en España y parte del extranjero. Manu Levín, dispara. ¿Cómo estás? Vamos a ver qué dice el poder mediático sobre este bloqueo a la ley de vivienda que lleva varios años ya pactada, pero que no acaba de salir adelante. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, os leo algunos titulares de las últimas horas sobre este bloqueo a la ley de vivienda. En primer lugar, titulares centrados en el rechazo del PSOE a esta ley. Público. El gobierno vence, pero no convence a los socios con sus presupuestos por el bloqueo del PSOE a la ley de vivienda. Hemos intentado pactar un desbloqueo de la ley de vivienda y el socio mayoritario no ha querido, ha dicho Pablo Echenique. Tampoco hay avances en la tramitación de la ley Mordaza. Eldiario.es, entrevista a Irene Montero, titular de la entrevista. El PSOE está cerrado en el no a la ley de vivienda. 20 minutos. Ni ley de vivienda, ni fin de la ley Mordaza, ni 6 meses por maternidad. El PSOE excluye varias banderas de Podemos de los presupuestos. Voz Populi.
el PSOE presionó a Yolanda Díaz para que se olvidara de la ley de vivienda. Noticias de Guipúzcoa. Sánchez desolla a Podemos y no incluirá vivienda en la negociación de las cuentas. Bueno, pues queda bastante claro, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad en el bloqueo de la ley de vivienda, no? Sí, aunque también hay algunos titulares que dicen simplemente que no hay acuerdo. Fijaos, claro. Europa Press. PSOE y Unidas Podemos cerraron anoche los presupuestos con la renta de crianza como último punto y sin acuerdo en vivienda. Que obviamente no es lo mismo decir, por ejemplo, que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está bloqueada hace 4 años, así en impersonal, que decir que el PP bloquea la renovación y que el PSOE no quiere cambiar el sistema de elección. Y de la misma manera tampoco es lo mismo decir que no hay acuerdo en la ley de vivienda, así en impersonal, como hace este último titular de Europa Press, que decir que el PSOE no quiere ese acuerdo, como decían los titulares anteriores que os leí. Parece bastante evidente la diferencia. También hay otro grupo de titulares que ponen el foco en las maniobras parlamentarias del PSOE para evitar que el pacto pase por Unidas Podemos. Fijaos, eldiario.es. El gobierno tantea a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu para desbloquear la ley de vivienda, pero chocan en los precios del alquiler. 20 minutos. El PSOE se abre ahora a negociar la ley de vivienda con ERC y EH Bildu, pero no con Unidas Podemos. Y uno de La Sexta a tope con el PSOE. Montero acusa a Unidas Podemos de buscar más protagonismo del que le corresponde por la ley de vivienda. Más periodismo de La Sexta significa menos protagonismo de Unidas Podemos y menos regular el precio del alquiler. ¿Qué más nos traes? Pues también se pueden encontrar, como era de esperar por otra parte, titulares contra la ley de vivienda en medios de la derecha neoliberal. Os pongo 2 ejemplos del digital Libre Mercado. Free Market. Primero, una asociación de propietarios estudia acciones legales contra el gobierno por el tope al alquiler. Y otro, un demoledor informe del Instituto de Estudios Económicos destroza la nefasta ley de vivienda del gobierno. La nefasta ley. A los lobbies de propietarios de viviendas no les gusta que se limiten los precios de los alquileres. Qué raro. Qué raro, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Y un titular más os leo del ABC. El gobierno ya incumple el plazo prometido a Bruselas para aprobar la ley de vivienda. Bueno, tiene gracia que sea precisamente ABC, que tiene una línea editorial claramente contraria a la ley de vivienda, quien diga que el gobierno muy mal porque está incumpliendo los plazos de Bruselas. Total. Es como odiamos la ley de vivienda, es una cosa de rojos de mierda que atenta contra el libre mercado, pero hay que darle alguna hostia hoy al gobierno socialcomunista, así que digamos, ¿por qué no?, que no nos gusta que no estén cumpliendo la ley de vivienda que odiamos en los plazos en los que se comprometieron. Los caminos del periodismo libre a veces son inescrutables. En fin, os leo por último algunos titulares centrados en el llamamiento que ha hecho la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para que se produzcan movilizaciones que presionen para el desbloqueo de la ley de vivienda, que lo escuchábamos antes. Voz Populi. Belarra llama a la movilización ante el rechazo frontal del PSOE a desbloquear la ley de vivienda. Servimedia. Belarra pide movilizaciones para obligar al PSOE a desbloquear la ley de vivienda. El Mundo. Podemos llama a la movilización en las calles para doblegar la resistencia total del PSOE en la ley de vivienda. La Razón. Podemos alienta a la movilización en la calle para desbloquear la ley de vivienda. Infolibre. El movimiento antidesahucios y Podemos llevan a la calle la presión al PSOE por la ley de vivienda. Web de la cadena SER. Belarra llama a la movilización para desbloquear la ley de vivienda tras no lograr avances en la negociación presupuestaria. Y así lo contaba ayer Ángeles Barceló en Hoy por Hoy. Otro de los principales puntos de fricción entre los dos socios de coalición, la ley de vivienda está provocando un malestar evidente de la ministra Belarra, que es además la líder de Podemos. Pide movilizaciones. Ayer colgó un mensaje en redes, ella misma, ministra de este gobierno, pidiendo movilizaciones para presionar al Partido Socialista para que desbloquee la norma. Sí, fue justo después de la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobaron los presupuestos, pues la ministra Belarra lanzó un vídeo con esta llamada a la movilización. Quiero pediros que en los próximos meses, todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda. Bueno, parece bastante sensato que al gobierno no solamente le presionen los fondos buitre, bastante tienen ya con tener al Joan Clos allí de lobista. No está mal que la sociedad civil se movilice y presione al gobierno para que haga políticas de izquierdas. En fin, luego vamos a preguntar por esto a Ione Belarra.
Bueno, por un lado, yo creo que es interesante observar que en general las radios y las televisiones más afines al PSOE, digamos, que no entran mucho al contenido del conflicto político, no se centran tanto en explicar a la gente por qué no hay acuerdo y qué es exactamente a lo que se niega el PSOE. O vaya a ser que los inquilinos y las inquilinas les vean y les escuchen y resulte que estén de acuerdo con Unidas Podemos. Claro, eso hay que evitarlo. Pues en lugar de eso prefieren enmarcarlo todo como un nuevo choque entre socios, un roce, encontronazo, colisión, enfrentamiento. Si este ministro sabía o si no sabía, si lo dijo antes o lo dijo después. Es decir, la típica telenovela politiquera que se centra no en las políticas, sino en los políticos y que obvia la sustancia de lo que estamos hablando para poner la atención en las cuestiones procedimentales, la relación entre los ministros, etcétera. Pero, por otro lado, hay que reconocer también que la cadena SER, que suele estar en la línea del PSOE respecto a la ley de vivienda, al menos no miente a su audiencia y dice claramente que el llamamiento a la movilización lanzado por la líder de Podemos es para desbloquear la ley de vivienda. Y digo esto porque mirad cómo lo cuenta La Sexta. Vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar también de las tensiones que vuelven a aparecer en el seno de gobierno después, apenas unas horas después de firmar el presupuesto, hasta tal punto que Unidas Podemos pide la movilización contra el propio presupuesto aprobado por quienes ahí vemos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. En las últimas horas, Unidas Podemos ha llamado a la movilización contra los presupuestos generales del Estado porque no incluyen la ley de vivienda y porque hay un aumento de gasto en defensa. Y ellos dicen que no lo sabían. Esos han sido los dos encontronazos, en este caso los dos temas que han tensionado un poco a los socios de gobierno. Ministra, pero lo que sí nos parece importante es su opinión sobre lo que le comentaba antes de ese llamamiento a la movilización contra los presupuestos, porque usted entenderá que los ciudadanos a veces estamos muy desconcertados con que horas después de que se llegue a un acuerdo, en este caso de algo tan importante como los presupuestos, uno de los socios de gobierno llame a la movilización. ¿Usted a qué lo atribuye eso? Cristina Pardo diciendo de sí misma, nosotros los ciudadanos estamos muy desconcertados. En fin, La Sexta Cloaca mintiéndote en la cara una vez más. Los de Podemos quieren movilizarse contra sus propios presupuestos. Es muy burdo, pero lógicamente van con ello. Eso sí, no te metas con La Sexta, Julián Macías, no vaya a ser que venga el periodista Luke Skywalker a sacarse su espada de luz. Lo que pasa es que esa espada de luz verde clarito últimamente parece que está más del lado oscuro que del lado de la fuerza. Bueno, ya habéis oído a La Sexta. Ione Belarra llama a movilizarse contra los presupuestos que acaba de firmar. 3 veces lo dice. Claramente con el fin de confundir a la audiencia para ridiculizar el llamamiento hecho por Belarra y que a la gente que ve La Sexta le parezca muy mal, a ver si con eso, digamos, con un poco de suerte no salen a la calle, porque eso contribuiría a que salga adelante la ley y en el PSOE y en A3 Media no están muy por la labor. El gobierno, queridos oyentes, es un terreno de combate político. Unidas Podemos no está en él para ocupar sillones ni para llevarse muy bien con nadie, sino para lograr objetivos políticos y en este caso para que en este país haya por fin una ley de vivienda que ya se negoció y se pactó hace 3 años. Y precisamente por eso La Sexta, Prisa y el ecosistema mediático que apoya al ala derecha del gobierno tratará de convencerte que Unidas Podemos no debe ser leal al acuerdo de gobierno y a la gente que votó para que se hicieran esas políticas, sino que su lealtad tiene que significar lealtad con los incumplimientos del PSOE y que está mal que presione en la calle si es necesario para que se cumpla el acuerdo. Pues no, señores portavoces mediáticos del PSOE. Igual que el Partido Socialista se alía con Blackstone y con la patronal inmobiliaria para bloquear la ley de vivienda, Unidas Podemos debe aliarse con la PA, con el sindicato de inquilinos y con la sociedad civil para lograr que se cumpla de una vez lo que el PSOE firmó. Así funciona la política y para eso tiene sentido estar en el gobierno. Bueno, pero ya veis que para inocular la idea de que la llamada a la movilización de Ione Belarra está fatal, La Sexta, en lugar de, no sé, tener el valor de defender abiertamente que les parece mal que Podemos se movilice junto a la sociedad civil para presionar por la ley de vivienda, que ojo, sería legítimo que defendieran eso, prefieren mentir a su audiencia diciendo que es contra los presupuestos, ¿no? Bueno, en fin. Para acabar, os cuento que, como seguramente ya sospecharéis y ya apuntaba Pablo al principio, el poder mediático tiene buenos motivos para oponerse a esta ley de vivienda. Y esos buenos motivos tienen que ver con la pasta, tienen que ver con quiénes son los propietarios del oligopolio mediático. Os doy un par de datos de servicio público. El primero os lo leo de un titular del Español de 2019. BlackRock duplica su participación en A3 Media y mantiene posiciones en Mediaset. BlackRock, para quien no lo sepa, es un gran fondo buitre con enormes intereses en el mercado inmobiliario. El segundo dato, noticia de abril de 2022 en Capital Madrid, un diario de información empresarial y financiera.
BlackRock es accionista, si no principal, sí muy importante, en medios de comunicación como A3 Media, Mediaset, solo por detrás de Silvio Berlusconi, o también del Grupo Prisa. Con respecto a este último grupo de comunicación, BlackRock se hizo, junto con el fondo CVC Capital Partners, con la mitad de la deuda total del grupo. Vaya, 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 el oligopolio televisivo y el Grupo Prisa atrapados por las garras de los fondos buitres, pero seguro que sus periodistas informan con profesionalidad y con imparcialidad sobre la ley de vivienda, que nadie piense que esos medios van a defender siempre los intereses de los rentistas y de los grandes propietarios de viviendas y los intereses de los propietarios de esos mismos medios. Eso solo es una paranoia de los rojos y del equipo de la base. Gracias, Manuel. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Y si no la ves, envíanosla también, porque nos hará muy felices y nos sorprenderá. Ina Fino Génova, ¿qué tal? Bien, vamos con la cabecera. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. ¡Go! Voy a empezar con una breve introducción para nuestros seguidores de Latinoamérica o extranjeros que todavía no estamos familiarizados, yo me incluyo aquí, con ciertas prácticas del primerísimo mundo. Muchos alquilamos o llegamos a alquilar en algún momento de nuestra vida. Imagina que de un día para el otro te llega una notificación de que a partir del mes siguiente tienes que pagar $800 en lugar de 500 por la misma casa de 50 metros en tu barrio periférico en el que estás. $800 más la nueva fianza, más el impuesto. Quieres hablar con el propietario de casa a ver si pueden llegar a un acuerdo más justo para todos, pero no está, no lo localizas. Esto mismo que te pasa a ti, les pasa a todos tus vecinos que alquilan, el propietario de tu piso y de los otros de tu edificio y de los edificios de al lado. Es uno solo y ni siquiera es un señor particular al que puedas llamar a explicarle tu situación. La casa que alquilas, al igual que decenas de miles de casas que alquilan tus compatriotas, tus vecinos, le pertenece a un fondo de inversión con sede en Manhattan, Nueva York. Habla, si puedes, con esos señores que inspiraron El Lobo de Wall Street. Total, te quedas con esa notificación. Si no cumples con las condiciones a partir de la fecha que indican en ella, vendrán unos señores a desalojarte. Queridos seguidores extranjeros de la base, esta es la realidad de millares de personas en España. Está pasando todos los días porque el mayor propietario de viviendas en nuestro país no es un señor millonario al que puedas identificar, ver y señalar. Es un fondo buitre. Se llama Blackstone. Es un fondo de inversión estadounidense que tiene más de 30.000 propiedades en todo el territorio español. La mayoría se reparten entre Barcelona y Madrid. No solo posee viviendas, también tiene hoteles y no solo en España, también en Italia, Grecia y Portugal. Pero lo que a nosotros nos importa en última instancia son viviendas. ¿Cómo se hicieron con esa cantidad de casas? Fácil, esa fue la política económica para salir de la crisis de 2008 que se aplicó en Estados Unidos y cuyos pasos siguió el Banco Central Europeo. Básicamente, se aprobó la compra masiva de deuda pública y privada por parte de fondos de inversión. Empezaron a comprar acciones devaluadas de empresas varias, miles de metros cuadrados de viviendas de los bancos en bancarrota o directamente deuda nacional, como en el caso argentino, por ejemplo. De esta manera, se inyectó dinerito fresco tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, pero los que tuvieron que pagar los platos rotos fueron los sectores sociales más humildes. En España, esos fondos, a través de una serie de sociedades anónimos, se hicieron con una gran parte del mercado de vivienda. Según datos del Banco de España, que cita El Salto, controlan un patrimonio de unos 46.000 millones de euros. 46.000 millones de euros, y eso solo en España. Es decir, para que dimensionemos lo que supone esa cifra, que a veces cuando hablamos de miles de millones es difícil de entender, ese patrimonio se acerca al PIB de un país latinoamericano como Panamá y duplica el PIB de Honduras, por ejemplo. Y de El Salvador y de muchos países de Centroamérica. Y todo eso se amasó comprando viviendas baratas, incluso con inquilinos dentro, y subiéndoles el alquiler el triple de un día para el otro, porque había que recuperar la inversión rápido. Bueno, no olvidemos que este tipo de entidades solo tiene un objetivo, que es obtener beneficios. Y si no te gustan las condiciones... Está la puerta. Sí, si no vas tú a la puerta ya nos aseguraremos de que te saquen por la fuerza con todas tus cosas, porque necesitamos recuperar la inversión y tú eres un estorbo, perdón. Según esos fondos de inversión, ellos lo que hacen es ajustar los precios al nivel de mercado, pero claro, si controlo yo el mercado, si gran parte de la vivienda me pertenece a mí, los precios los condiciono yo, obviamente.
Pero Ina, cuéntanos, además de Blackstone, ¿qué otros grandes fondos de inversión existen? Muchos. Sin ir más lejos, BlackRock, State Street, Capital Group, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos. Invierten también en fondos de pensiones privados, en bancos, empresas de telefonía móvil, energéticas. No tienen límites, controles, no dependen de bancos centrales, no se someten a ninguna legislación. Y por supuesto, no pagan impuestos porque operan desde offshores y paraísos fiscales, que vamos, que lo tienen todo bien organizadito, ¿no? Y atado. Sí. El fondo de inversión más grande a día de hoy es BlackRock. Tiene activos por un valor de 5 billones de dólares, 2 veces el PIB de España. Vamos, que estamos hablando del equivalente a una potencia económica de los Estados Unidos, solo que sin territorio, sin fronteras y de momento sin ejército, de momento. De momento. Aunque bueno, cuestionable eso. Artículos dedicados al dueño de este fondo, Larry Fink, no suelen tener otro titular que no sea Larry Fink, el dueño del mundo, y tal cual. Y claro, siendo tan fuerte ahí, hablando del ejército, ¿no? Podemos dar por hecho el lobby que ejercen para influir en gobiernos, políticos, condicionar procesos legislativos y demás. Si un gobierno les priva de sus privilegios, imagínate lo que pueden hacer con el mercado si son ellos los dueños. Y por supuesto, los ejecutivos de esas entidades pasan por una enorme puerta giratoria, circulan entre grandes cargos públicos y privados sin obstáculo alguno. Los que crearon el fondo Blackstone en los años 80 eran ejecutivos del banco Lehman Brothers, cuya quiebra desencadenó la crisis económica de 2008. Uno de los fundadores, Roger Altman, luego salió del Blackstone para asesorar al gobierno de Bill Clinton como secretario de Tesoro de Estados Unidos. Otro, el actual presidente Blackstone, Stephen Schwarzman, alias el principal casero de España, es muy cercano al expresidente republicano Donald Trump, donó millones de dólares a su campaña electoral, fue uno de sus principales asesores económicos y, según Vanity Fair, uno de los responsables de que Trump bajara el tono de sus ataques contra China porque Blackstone tenía inversiones en China. Bueno, según esta misma revista, en 2018 Schwarzman se reunió a puerta cerrada con Pedro Sánchez en Nueva York. Sí, Blackstone también tiene su hombre en España, el senior advisor, se llama Claudio Boada. Sí, que por cierto, otro dato de servicio público, este tipo en 2013 se incorporó al Consejo de Administración del Grupo Prisa. Mira tú. Bueno, en España lo ficharon en 2012 para conseguir oportunidades de negocio en España y Portugal. Muchas veces los chollos vienen con familias dentro, pero como vemos no hay nada que no sean capaces de resolver. Nuestros seguidores estarán preguntando cómo se planta cara a esta gentuza. Pues en España hace unos años empezó a gestarse un movimiento, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Lo que ocurrió es que millares de ciudadanos que vivían de alquiler, muchos de ellos en viviendas supuestamente protegidas por el Estado, pero que fueron vendidas a Blackstone, empezaron a recibir un burofax de renovación de contrato de alquiler con subidas abusivas y comenzaron a unirse. Años de protestas, demandas colectivas, presiones, hasta que finalmente lograron un acuerdo con Blackstone para 84 familias que firmaron nuevos contratos por 7 años y por un precio que consideraron justo. Un enorme logro del sindicato, sin duda alguna, un precedente para todos aquellos que se sienten impotentes y desprotegidos ante el Leviatán. Sin embargo, hablamos de miles de familias en situación similar, sin acuerdo y con desahucios diarios, algo que sería posible y más fácil de resolver si existiese una ley. Muchas gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy nos acompaña Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no nos atiende desde el Ministerio, nos atiende desde su casa porque está a punto de dar a luz. ¿Cómo te encuentras, Yone? Pues muy bien, pero efectivamente a punto de dar a luz. Así que desde aquí haciendo todavía lo que puedo. Bueno, te agradecemos mucho el esfuerzo. La primera pregunta, ¿por qué el PSOE se empeña con tanto tesón en bloquear la ley de vivienda? Bueno, fíjate que hace 4 años que Podemos pactó por primera vez la regulación de precios del alquiler con el Partido Socialista en aquellos presupuestos que nunca salieron adelante. Es algo que se podía haber hecho al día siguiente con un Real Decreto Ley y que sin embargo nunca se ha terminado de ejecutar. Yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con que existe un alineamiento muy importante del Partido Socialista con los intereses pues, de la gran banca, de la patronal inmobiliaria, de algunas cosas que siguen teniendo mucho poder en nuestro país y que son muy difíciles de cambiar. Yo creo que por eso es fundamental
que seamos capaces de trabajar con la mayoría progresista y plurinacional que sostiene a este gobierno y que nos ha permitido hacer los principales avances en estos años para condicionar, bueno, pues todos los avances a que la ley de vivienda salga, ¿no? Uno de los actores claves a la hora de frenar las legislaciones de vivienda y a la hora de dificultar el acceso a una vivienda digna y que se conciba como negocio son los fondos de inversión y los conocidos como fondos buitre. ¿Qué prevé esta ley para poner freno a la presión de los fondos de inversión? Bueno, esta va a ser, con suerte y si confío en que la podamos sacar adelante, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia en España y tiene muchos elementos que realmente le pondrían coto al negocio de la vivienda, que desde mi punto de vista ha sido el gran negocio español. Yo creo que no es casualidad que nunca haya habido una ley. Por ejemplo, el hecho de avanzar en un verdadero parque público de vivienda en alquiler, que sería poner a disposición las viviendas de la Sareb del parque público, de las comunidades autónomas, el que todas las promociones nuevas tengan que tener una reserva del 30% con un 15% de alquiler social, bueno, pues haría que mucha más gente pudiera acceder a una vivienda pública en régimen de alquiler y eso obviamente pues le pone mucha limitación a quienes se lucran de alquilar pisos muy caros, ¿no? Yo creo que todo el mundo recuerda que el caso de Argumosa, ¿no?, en el que Blackstone quería echar a todo el mundo de ese edificio para reformarlo y cobrar alquileres carísimos. Pues ese es el gran negocio y con esta ley empezaríamos a ponerle freno, también con esa medida estrella, ¿no?, que ya se aplicaba en Cataluña, de regular los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado, que para todo que la gente que nos escucha lo entienda, son los sitios donde ha subido mucho el precio de la vivienda en los últimos años, sobre todo el centro de las grandes ciudades. Son algunas medidas que la ley incluye, como también la prohibición de la venta de vivienda pública, de manera como ocurrió en Madrid, ¿no?, a fondos de inversión. Así que son muchas medidas que obviamente pues generan resistencias en quienes han hecho mucho negocio con lo que debería ser un derecho, que es la vivienda. Ministra, la presión de los fondos buitre y grandes organizaciones privadas y diferentes lobbies contra esta ley ha sido enorme. Sin embargo, hay algunos que dicen que es contradictorio que desde la izquierda del gobierno se diga a los movimientos sociales que presionen también para que esta ley sea una realidad. ¿Qué dirías a aquellos que dicen que solamente se puede presionar al gobierno desde un lado? Que cuando queremos avanzar en derechos siempre hay que movilizarse. La participación ciudadana ha sido la condición de posibilidad de todos los avances. Yo creo que tenemos que tener muy claro que las opciones políticas como la nuestra implican que tener el gobierno no es tener el poder. Y lo hemos visto muy claro en esta legislatura con una derecha que cuando gana tiene mayoría en el Consejo General del Poder Judicial y cuando pierde también tiene mayoría en el Consejo General del Poder Judicial porque se niega a renovarlo, ¿no? Este bloqueo de uno de los principales poderes del Estado es el mejor ejemplo de que la derecha siempre gana o intenta hacerlo, ¿no? Por eso nosotros cuando estamos en el gobierno también necesitamos que la gente se movilice, que la sociedad civil empuje, porque lo que estamos haciendo es avanzar en derechos y eso siempre tiene resistencias por parte de las principales estructuras de poder del Estado y también de quienes están muy acostumbrados a mandar sin presentarse a las elecciones, ¿no?, como todos esos poderes económicos de los que hablabas. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, muchas gracias por atender a la base y buen parto. Muchas gracias, un placer estar con vosotras. Hasta pronto. Bueno, llegamos al final del programa y al final de la semana con un temazo de Silvia Pérez Cruz, No hay tanto pan. Recordad que hoy a partir de las 9 de la noche, hora española, podréis ver a Anita Fuentes en nueva temporada entrevistando al director y co-guionista de Los Márgenes, a Juan Diego Boto. Hasta el lunes.